La historia que les voy a contar me sucedió cuando era una niña. Y hoy en día no suelo contárselo a nadie, porque no existe mucha gente que crea en ese tipo de historias. Todo comenzó un día que había sido bastante lluvioso. Y considerando que en mi poblado no era común darle mantenimiento al servicio eléctrico, nos habíamos quedado sin el suministro desde la tarde. Ese día en particular, la gris nubosidad había causado que pareciera que la noche hubiera entrado fuera de su hora, irrumpiendo contra el habitual brillo del sol vespertino. Como era usual en esos días de tormenta y frío, mi padre nos había comprado varias bolsas del llamado pan frío, que no era nada más que los panes que no eran frescos, debido a que las panaderías no habían podido venderlos en su día de elaboración, y por lo tanto, pasaban a remate con tal de que el negocio no perdiera dinero. Junto con ese pan, mi abuelita, que en paz descanse, nos había preparado chocolate caliente, por lo que mis hermanos y yo nos encontrábamos alegres por el banquete que tendríamos de cena. Más tarde de lo habitual, cenamos y mi padre nos ordenó que fuéramos a dormir, porque al parecer la energía eléctrica no iba a regresar en ese momento. Mi madre, que era una compradora asidua de veladoras, vio ese momento como el ideal para sacar a relucir todas las veladoras que había juntado, dejando toda la casa alumbrada a fuego. A mí me causaba cierta paz para dormir, pero a su vez me generaba un terror, infundado a razón de que los únicos momentos en los que había visto tantas veladoras era cuando realizaban algún velorio. Al fin llegó la hora de dormir y recostada en mi habitación, sin darme cuenta en qué momento, caí rendida en sueño. No sé cuántas horas habían pasado, pero repentinamente abrí los ojos. Un dolor en el vientre me indicaba que debía ir al baño de forma urgente. Entonces fui e hice mis necesidades. Posteriormente regresaba hacia mi dormitorio con vela en mano, debido a que aún no había luz. Sin embargo, el intenso ladrido de una bandada de perros proveniente de la calle despertó mi curiosidad, y sigilosamente fui hacia la sala. Estando allí, con mucho nerviosismo me puse cerca de uno de los tantos agujeros de la puerta maltrecha y miré hacia afuera. Este acto fue por pura curiosidad, y sin pensar que me encontraría con la situación más tensa y horrorosa en el tiempo que llevo de vida. Pues me topé con una bestia como de 2 metros de estatura, con la cara de un perro, colmillos muy largos y con rasgos también humanos. Esta cosa iba caminando sobre la calle en 4 patas, y por ratos caminaba sobre sus 2 pies. En su mano llevaba algo, al parecer una gallina ya comenzada a devorar. Sinceramente, yo estaba aterrada y quedé en shock al ver ese semejante ser diabólico. Y ante el impacto de haber visto esa cosa, no pude moverme. En cambio, solo sentí una sensación de mi corazón queriendo salir por mi garganta, mientras miraba cómo aquella bestia golpeaba mortalmente a cada uno de los perros que se acercaban a morderlo. Pasaron los segundos y no sé cómo fue que regresé a la razón, solo para rápidamente cubrirme la boca con tal de que no se me escapara un grito alguno. Y corriendo me fui hacia mi cama, en donde me acosté de nuevo. Me cubrí completamente con mi cobija y me puse a rezar todo lo que sabía y hasta lo que no sabía, y así pasó el rato hasta quedarme dormida. Al día siguiente, mi madre me levantó para ir a desayunar. A duras penas logré ponerme de pie. Por obvias razones no había podido dormir bien y eso se notaba en mi rostro. Ya una vez acomodados en la mesa, mis hermanos peleaban como de costumbre por el vaso más grande, y yo en ese momento solo me encontraba con la mirada perdida. Esto no pasó desapercibido para mi padre, el cual sabía que yo era una niña muy alegre. «¿Qué te ocurre, güera?», me preguntó mi padre discretamente. Yo solo le dije que nada sin tan siquiera mirarlo. Obviamente él no se tragó el cuento, y me preguntó de nuevo qué me ocurre, ahora con un tono más duro. En ese momento, con los ojos cristalinos, le conté a todos lo que había visto.
Mis hermanos, al escuchar mi relato, se comenzaron a burlar de mí, y por consiguiente, inevitablemente me puse a llorar. Mi padre, al ver lo que ellos hacían, los regañó. Él, sin cambiar la dureza de su voz, me dijo que posiblemente haya soñado todo aquello, así que no había que temer y que yo me pusiera a comer, y si no tenía hambre, que mejor me fuera al gallinero a criar a las gallinas. La verdad, en ese momento preferí ir con las gallinas que quedarme con los tontos de mis hermanos. Ya una vez en el gallinero, estuve por un rato dándoles de comer, cuando mi abuela se acercó hacia mí y me dijo: «Hija, espero que sepas que yo sí te creo, pero por tu bien y la de nuestra familia, no le debes contar a nadie lo que viste, o puede ser una sentencia de muerte para ti y para toda la familia. Esa cosa es real». Yo quedé bastante asustada por lo que mi abuela me había dicho. En menos de un día había conocido a una bestia del que nadie me creía, y ahora la vida de mi familia dependía de mi silencio. Al pasar los días siguió ocurriendo lo mismo. Escuchaba a los perros alterados ladrando por la noche y gallineros enteros saqueados. Aquella bestia dejaba a su paso estelas de pedacería de las pobres gallinas, así como también algunos perros desmembrados con algunas mordidas enormes de algo que no era común. La gente del poblado comenzaba a preocuparse, pero no hacían nada al respecto, y no fue hasta que aquella cosa tomó la vida de un pequeño inocente que la gente del poblado se decidió a matarlo. El pequeño Chetos, que era como le decían a aquel niño por su aspecto pelirrojo, había salido de madrugada a comprar de forma clandestina alcohol para sus padres que se encontraban embriagándose. Don Panchito, que era como le apodaban a su padre, contó entre llanto a la gente del poblado que escuchó al pequeño niño gritar por ayuda de forma desesperada. Entonces él rápidamente tomó su rifle de cacería y salió a ver por qué Chetos gritaba. Tristemente la ayuda del señor fue en vano. A palabras de él, solo alcanzó a ver entre la oscuridad cómo el pelirrojo corría con un gesto de terror hacia su casa, cuando de forma inesperada una bestia saltó de un gran árbol de fresno y tomó con su imponente mandíbula al niño del cuello. Después miró por unos segundos al señor, como si se burlara de él, y de un gran salto se reincorporó en la arboleda. A la bestia se le miraba saltar de árbol en árbol mientras alejaba, y el niño gritaba de forma cada vez más débil, como quien va perdiendo la vida lentamente. A pesar de estar alcoholizado, don Panchito jura que logró alcanzar a aquella bestia, pero los balazos no le hicieron daño alguno. Doña Tomasa, quien era una bruja blanca en el poblado, le comentó a la gente allá reunida que aquel ser era un nahual, y ahora que al parecer había acabado con la mayoría de los animales de corral, se dedicaría a cazar cualquier ser vivo que encuentre con tal de hacerlo su alimento. Entre estos se incluía la misma gente del pueblo. La bruja también pidió el apoyo del párroco del lugar para que los cazadores tengan balas rezadas, que según mi entendimiento eran balas que se tenían que llevar a la iglesia y bañar junto con los santos por el Padre, al tiempo que otras personas les dedicaban rezos. De no ser así, las balas comunes no harían daño a esa criatura, así como le ocurrió a don Panchito. En ese entonces, yo me encontraba ante el grupo de niños que fisgoneaba en medio de aquel gentío que había salido a ver qué es lo que ocurría. Entre comentarios de la gente mayor, pude darme cuenta que muchas personas sabían de la existencia de esa bestia. Entre aquellas personas estaba mi padre. Sentí un poco de rencor hacia él en ese momento por no haberme creído, pero eso quedaba en segundo plano, considerando que ahora yo tenía miedo de que esa bestia siguiera devorando gente del pueblo, o peor aún, que la próxima víctima fuera de mi familia. Esa misma noche, todos los cazadores se reunieron para salir a matar al nahual, pero otros se quedaron como centinelas en las afueras del poblado para evitar que éste entre. Ese día se había dado la orden de que las familias durmieran todos en una misma habitación
y no salieran de esta ni para hacer del baño. De igual forma, mi mamá colocó en puertas y ventanas de la casa cruces de madera que previamente habían sido santiguados por el padre de la iglesia. Obviamente ese día no pude dormir, y en cambio, solo escuché durante toda la noche los balazos y el griterío de los cazadores. Y no fue hasta cuando la noche estaba a punto de ocultarse y darle paso al señor sol, cuando los cazadores aparecieron con los rostros empapados de sudor y una mirada de terror. A lo lejos se podía escuchar un lamento de dolor, que más bien era una mezcla de aullidos como de lobo entremezclados con sollozos siniestros. Posteriormente los hombres explicaron que no había sido fácil abatir a esa criatura, que era muy rápida y se burlaba de ellos, llegando al punto de correr en zigzag hacia los cazadores para comenzar a asesinarlos uno por uno. Pero aquel nahual no contaba con que entre los cazadores se encontraba don Griseldo, quien era un cazador de antaño que, a pesar de ser un sexagenario, aún mantenía una puntería muy fina, que no le envidiaba absolutamente nada a aquellos francotiradores que yo había visto en la televisión. Y fue así como este señor le clavó una bala justo en el pecho a aquel nahual, y este cayó abatido entre su sangre. Y aún con las pocas fuerzas que le quedaban, huyó del sitio aullando de llanto, consciente que aquella herida era mortal. Aún recuerdo aquel día. Aquella criatura huyó antes de morir, aproximadamente 3 horas sin que nadie pueda dar con su paradero, y fue así como las muertes y desapariciones del poblado cesaron. Esa es la versión que el pueblo se creyó, pero nada de eso fue real. Aquel día de la cacería, la bestia había logrado despistar a los hombres, y aun cuando ellos lo perseguían incesantemente y creían estar cada vez más cerca de darle caza, el nahual tenía otro objetivo, y no era precisamente huir. Dentro de su fortaleza y agilidad, e inclusive en contra del hecho de ser un animal muy grande, el nahual había logrado colarse al poblado con mucha precaución, y siendo casi invisible para la gran cantidad de centinelas que vigilaban el lugar. Quizás se pregunten cómo es que conozco esta versión de los hechos. Pero es que a veces la vida te presenta sorpresas que jamás te imaginas, y lo que ocurrió ese día fue una de ellas. Aquel nahual había puesto en riesgo su vida, regresando al pueblo con el único objetivo de ir a mi casa. Recuerdo que mi madre nos había llevado a una de las habitaciones. Todos dormíamos en una misma cama y rezábamos para que todo saliera bien. Mi padre y mi abuela se habían quedado en la sala para cuidar la casa. En ningún momento observé en ellos algún gesto de miedo. De un momento a otro, escuchamos como un animal de un tamaño considerable caminaba sobre la casa con mucho cuidado. Y aun cuando el nahual quería pasar desapercibido, era imposible ignorar el sonido de sus pisadas. Además de ello, una respiración entremezclada con rugido se dejaba escuchar de forma inevitable. De un momento a otro la bestia bajó. En el gallinero se escuchó el cacareo desesperado de las gallinas, pero al cabo de unos minutos, todas fueron silenciadas de una manera espantosa. Habían sido devoradas por aquel temible animal. También hubo perros quienes valientemente se acercaron a atacar al nahual, pero desafortunadamente corrieron la misma suerte que las gallinas. De un gran golpe, el nahual tiró la puerta de la casa. En ese momento, tanto yo como mis hermanos comenzamos a gritar. Mi madre nos abrazó y como pudo intentó taparnos la boca. El nahual caminó por toda la casa tirando todo a su paso. Era como si él buscara algo. Después de unos minutos de recorrido, al fin logró llegar hasta la habitación donde estábamos escondidos. Al descubrirnos, un gesto extraño se le dibujó en el rostro, y a pesar de su despiadada faceta, los ojos le brillaron al mirarnos. Muy lentamente se acercó hacia donde estábamos, mientras nosotros llorábamos en silencio, tratando de no hacer ningún ruido, como si estar callados evitara que muriéramos devorados por aquel monstruo. Una vez frente a mí, estiró la mano y me tocó el cabello. Yo cerré los ojos y mi madre me abrazó con fuerza,
Por su parte, el nahual no hacía ruido y me tocaba el cabello. Después, con mucha suavidad, me quitó un gran moño rosa y luego se marchó. Un gran alivio se pudo sentir cuando aquel ser se alejó de nosotros. No obstante, había ido hacia donde se encontraba mi padre y abuela, situación por la cual la preocupación aún nos invadía. Repentinamente algo raro ocurrió. Comenzamos a escuchar un llanto masculino seguido de una discusión. A mí se me hizo extraño, pues ya no se escuchaba gruñido alguno, pero en cambio, sí otra voz de hombre desconocida para mí. En ese momento me solté de mi madre y temiendo por la seguridad de mi padre y abuela, aceché por la puerta para ver a qué se debía aquel altercado. Tú nunca me quisiste, siempre él fue tu favorito, recriminaba aquel extraño hombre a mi abuela mientras apuntaba a mi padre. Es que tú nunca lo entenderías, decía mi abuela con lágrimas en los ojos. Entonces, increíblemente y ante mi mirada atónita, aquel hombre comenzó a sufrir una macabra transformación de hombre a nahual. Y una vez convertido en una majestuosa bestia, le dijo a mi abuela con una voz gutural: Si tú me quitaste una vez lo que más quiero, yo haré lo mismo con lo que más quieres. Y acto seguido el monstruo tomó a mi padre del cuello. Los gritos de él y mi abuela fueron en vano, y eso no evitó que aquella bestia se llevara a mi padre del cuello. Se fue a grandes saltos hacia la oscuridad hasta perderse por completo. Ante esta pérdida toda mi familia quedó devastada, pero fue mi abuela la más afectada. Poco a poco comenzó a enloquecer y veía a mi padre en todas las cosas. A veces la veíamos abrazando la escoba, ella decía que es su hijo. A veces hablaba sola como si estuviera platicando con mi padre. Pobre mi abuelita, murió en medio de una tristeza enorme consumida por la demencia. El tiempo pasó y todo en el pueblo volvió a la normalidad. Del nahual nunca nada se volvió a saber. Al pasar de los años mis dos hermanos se casaron y cada uno salió del pueblo hacia la frontera en búsqueda de mejores oportunidades. Y fui yo la que se quedó en la casa, sola con mi madre, quien se convirtió en mi mejor amiga. Una vez recordando los tiempos cuando el nahual nos visitó, le confesé a mi madre lo que había visto, un hombre recriminándole a mi abuela, como si ésta le hubiera hecho algo. Mi madre al escucharme comenzó a llorar y me dijo: Hija, es momento de que sepas la verdad. Aquel hombre que viste, aquel gran nahual, es tu padre. Al decirme eso, sentí como una corriente me recorrió todo el cuerpo y mi boca quedó completamente seca. Madre, no entiendo nada de lo que me dices. Sí, hija, discúlpame por nunca haberte hablado de esto. Tu abuela tenía 2 hijos. El mayor era Luis, mi esposo, y quien tú creías que es tu padre. El hijo menor era Antonio, quien es tu verdadero papá. Luis era un hombre amante de las copas. Se la pasaba de cantina en cantina y nos hacía pasar hambre. Al contrario, Antonio era un buen hombre que dedicaba su vida a ti y a su familia, incluyendo a tu abuela. Yo y tus hermanos, pues ante la ausencia de Luis, era él quien nos mantenía y realizaba la labor de padre para ustedes. Ante una vida de vicios, la vida pasó factura a Luis, mi esposo, y enfermó gravemente. Él ya se encontraba desahuciado, e inclusive en el hospital nos habían dicho que no había nada más que hacer por él. Pero tu abuela no estaba dispuesta a perder al mayor de sus hijos, y dicho sea de paso, el favorito. Es por eso por lo que un día acudió con un ermitaño hombre, conocido como brujo de magia negra, para ver si algo podía hacer por Luis. El hombre le ayudó y milagrosamente Luis vivió, pero lo que nadie sabía era que tu abuela había entregado la vida de Antonio a cambio de Luis. Y es por eso por lo que un día en la noche, una gran bestia acudió a la casa y se llevó a tu verdadero padre, Antonio. Tanto tu abuela, así como su hermano, ignoraron sus peticiones de clemencia y ayuda, y se deshicieron de un buen hombre. Al paso de los años, ya después se supo que un nahual aterrorizaba a los alrededores. Y bueno, es la bestia quien se llevó a mi Luis, como venganza a su madre, quien lo entregó sin tener un poco de amor hacia aquel buen hombre.
aquel hombre que es tu padre.